Si en la tierra sufro por causa del Señor, sé que hay en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido. Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Cada 8 días comparto una reflexión que el Señor pone en mi mente, en mi corazón. Y esta mañana amanecí escuchando esta canción del dúo Inspiración de Jesús que se llama El Rapto. Y me hizo pensar en lo inminente que se encuentra este suceso. Quiero que leamos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 17. Dice el verso 17, y luego los que vivimos, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero me gustaría que leyéramos el verso 16. ¿De qué está hablando el apóstol aquí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos pone a pensar un poco, porque hace muchos años, desde que me convertí al Evangelio, más de 40 años, en mi adolescencia, se decía, y se dice aún, obviamente, de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y que tenemos que estar preparados para ese evento. Y claro, hay que estarlo. Pero hay algo que a veces no se hace énfasis en el rapto. El rapto de la iglesia es el suceso antes de la segunda venida de Cristo. Porque dice que en el verso 16, que el Señor con voz de mando, o sea, con toda la autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se oirá. Eso quiere decir que se oirá por todo el mundo. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahora sí viene el verso 17, donde dice, luego de que los muertos en Cristo resuciten primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los muertos. En las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Como dije anteriormente, siempre se habla de la venida de Cristo, quienes predican del rapto de la iglesia, que seremos arrebatados, que seremos llevados, que seremos transformados. Y esto es una realidad que cada día que pasa es más inminente que suceda. Estamos más cerca de que suceda. Así que la reflexión es para que nos preguntemos cómo estamos delante de Dios, nuestra preparación para llegar a este evento, para contar con que realmente nosotros vamos a ser levantados. Hay películas, incluso películas seculares, donde hablan de este inminente hecho. Vi alguna donde el avión se queda sin piloto y copiloto y se va en picada al piso, y antes de eso pues muestran que muchas sillas también quedan vacías, las ropas se desploman, y en diferentes lugares incluso hace énfasis en una iglesia donde el predicador está ministrando la palabra y muchos son raptados. Incluso el predicador se queda. Bueno, eso sería otro tema para reflexionar, pero este nos hace entender que se necesita
que nuestra vida, nuestro corazón esté plenamente consagrado si queremos realmente vivir esa experiencia maravillosa como es el rapto. Esto si nosotros aún estamos vivos aquí en la tierra. Pero si no lo llegásemos a estar, quiere decir que vamos a ser raptados antes que los que están vivos, porque dice en el verso 16 que los muertos en Cristo resucitarán. O sea, si estamos muertos para ese evento en una tumba o no sé en qué lugar, entonces vamos a ser raptados, o sea, levantados en un cuerpo glorioso, ¿sí? Un cuerpo transformado, y vamos a ir ante la presencia de Dios. Y luego los que están vivos van a ser raptados. Hay algo que a mí realmente me motiva, pues, para vivir esto, y es que yo, personalmente, Luis María Rodríguez, debo estar preparado para ese evento. Y yo creo que en ese evento del rapto de la iglesia sucederán muchas noticias en el mundo, y serán noticias, ¿cómo se diría?, de confusión. Porque hoy en día sabemos de personas que desaparecen, ¿no? Aquí en la ciudad de Bogotá a diario se desaparecen 2, 3 personas, no sabemos qué pasó o qué sucedió con ellas, ¿sí? Pero 2 o 3 no es nada, o 5 o 10, qué sé yo. Pero en este caso van a ser miles y millones de seres humanos que van a ser desaparecidos por completo, que donde se encontraban van a quedar sus ropas, porque es algo material al cual Dios no va a llevar. No va a llevar el lino, ni el algodón, ni nada material que serían nuestras ropas. Pero obviamente nuestros cuerpos serán transformados y volaremos hacia la presencia de Dios. ¿Y las noticias cuáles van a ser? Una nave espacial se los llevó quizás, o han desaparecido como por arte de magia. No es arte de magia, es que es la razón por las cuales nosotros los creyentes nos congregamos en una iglesia, buscamos de Dios, leemos la palabra del Señor, oramos, es preparándonos por si ese evento sucede mientras estamos vivos. Y preparándonos también pues por si el evento sucede cuando ya estemos muertos, porque si estamos muertos y no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y hemos muerto, como dice el apóstol Pablo, en nuestros delitos y pecados, pues ahí sí, nada que hacer. Nada que hacer. Lo que nos espera es algo grave realmente, porque no vamos a obtener la salvación, no vamos a ser raptados. Pero si estamos vivos, pues debemos luchar, buscar de Dios, esmerarnos por llenarnos de la presencia de Dios, por sentir el avivamiento en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, por cada paso que demos, sea para la gloria de Dios, sea en búsqueda de esa perfección, porque no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10, pero debemos buscar la santificación ante el Señor. Debemos ser justificados ante la gracia de Dios, y para eso hay que esforzarnos para salir adelante y para obtener la gracia y el perdón de Dios. Así que, amados amigos y hermanos, yo les dejo ahí esta reflexión. La canción dice: en el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo quiero que en el día del rapto usted esté preparado, esté listo para ser levantado y estar en la presencia de Dios. Y si va a estar ya en una tumba,
por lo menos al morir, que esté en plena comunión con el Señor. Dios te bendiga y hasta pronto. Sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador.